Entonces, lo que comentaba es que para que exista esta obligación resarcitoria tienen que cumplirse los elementos propios del sistema y la idea es, en base a dos casaciones recientes, una publicada en febrero de este año, hace poquito, y la otra publicada en diciembre del año pasado, poder hacer un comentario para analizar si es que realmente estos casos de responsabilidad civil están siendo correctamente resueltos por nuestra Corte Suprema y, de no ser el caso, plantear algunas inquietudes, algunas ideas. Primero tenemos la casación 1757-2021 del Santa, ¿no? Los hechos se remontan hasta el 2011. La víctima, quien ahora es el demandante, fue atropellado por un tráiler a la intersección de la avenida Aviación, aquí en Lima, ¿no? Mientras cruzaba la calle. Ya sabemos, el plazo de prescripción en la responsabilidad civil extracontractual es 2 años. Cuando existe una acción penal, la acción civil no se va a extinguir, ¿no? Entonces, luego del accidente, ¿cuáles son los daños? Esta víctima, esta persona que fue atropellada, sobrevivió al accidente, felizmente pudo sobrevivir, tuvo la trituración total de la pierna izquierda, dolor lumbar, politraumatismo en el tórax, parestesia y pérdida de la funcionalidad en su miembro inferior izquierdo, ¿no? Estos son los daños que sufrió, las consecuencias que trajo este accidente. ¿Qué se demandó? Se demandó 229.000 soles. Nosotros sabemos que para cuando se demandan los daños y perjuicios tiene que hacerse un desglose indicando a qué tipo de daño se refiere cada uno. 69.000 soles por daño patrimonial, 60.000 soles por daño a la persona y 100.000 soles por daño moral, ¿no? Se pueden demandar tanto los daños patrimoniales como los daños no patrimoniales. ¿Qué sucedió? Sucedió que, digamos, la discusión se centra acá en dos aspectos, ¿no? Primero, yo creo que desde mi perspectiva el daño estaba probado, es decir, el daño como evento estuvo probado, el atropello fue cierto. Sin embargo, lo que se discute uno es, en un aspecto menor, la cuantía del daño, y dos, creo que el análisis o aquello que es la discusión predominante es la relación de causalidad. Es decir, cuando se analiza la relación de causalidad, que desde mi punto de vista es el elemento más controvertido de la responsabilidad civil, porque a veces frente a un caso no podemos tener certeza de quién es el autor, o en caso de existir múltiples autores, o en caso de que la víctima misma concurra con la producción de su daño. Entonces, ¿qué pasó acá? Sabemos que era una intersección en la cual había un policía que controlaba el tránsito y el policía había dado la indicación de que la vía por donde transitaba este vehículo, que era manejado por el demandado, podía hacer uso de la vía y pasar por esta intersección. El policía da digamos, la orden para que pueda transitar. Sin embargo, a pesar de la orden del policía, este peatón, que ahora es la víctima, cruza la pista. Cruza la pista y se produce el accidente. ¿Qué más se puede observar acá? En el proceso penal, repito, siempre en estos casos se investigan desde un punto de vista penal los hechos, ¿no? Se determina que el demandante se encontraba en estado de ebriedad. Estaba en estado de ebriedad. Estaba, si no me equivoco, el dotaje etílico arrojaba más o menos 1.75 gramos por litro de alcohol en la sangre, que no es poco, ¿no? Y que había cruzado sin advertir la autorización de pase vehicular otorgada por la policía, que es lo que acabamos de decir. También, repito, se estuvo en discusión el daño patrimonial. ¿Por qué? Porque lo que se reclamaba era un lucro cesante. Si se reclama un lucro cesante, yo tengo que demostrar que como consecuencia de el accidente yo he dejado de percibir una utilidad, ¿no? Tiene que ser un daño cierto, ¿no? Si yo pues soy una persona que se dedica habitualmente a una actividad comercial y como consecuencia del accidente dejo de dedicarme a esta actividad comercial porque no puedo, porque tengo ciertas lesiones que me impiden realizar esa actividad, bueno, ahí hay un lucro cesante que puede ser resarcido,
¿no? Pero acá se demanda un lucro cesante. Sin embargo, no se acreditó, no se pudo acreditar que habían ingresos, que esta persona indicaba pues que había dejado de percibir ingresos por parte de su empleador y eso no se pudo demostrar. Si el empleador sigue abonándole la remuneración a la víctima, pues no hay daño. No hay daño, ¿por qué? Porque no existe ninguna pérdida de utilidad, ¿no? Y se otorgó sí un daño moral. Pero aquí viene la discusión. ¿Qué es lo que dice la sentencia en primera instancia? Dice, se establece la responsabilidad del conductor del vehículo no solo por el uso de un bien riesgoso, sino también por no haber tomado las precauciones necesarias al ingresar a la avenida Aviación y girar a la derecha, autorizado por un policía de tránsito. Además, no se dio el pase al peatón, quien debió haber sido advertido de su presencia. Esto es, se declara fundada en parte la demanda y se otorga 100.000 soles, disgregado en 40.000 soles por daño a la salud, daño a la persona, el daño a la persona entendido como un daño a la persona como ente psicosomático, ¿no? Y 40.000 soles y 60.000 soles por daño moral, por la discapacidad, por el menoscabo en la capacidad que tenía esta persona, quien ahora es el demandante, ¿no? Esto luego es apelado por la parte demandada apela, y ¿qué es lo que dice la sala? La sala lo que dice es que el evento dañoso tiene como factor determinante, es decir, como el hecho que genera el daño, el hecho más importante que genera el daño, dice el accionar del conductor del vehículo, pues dada la experiencia que él mismo tenía, se atribuye que él ha sido quien ha debido de percatarse de la existencia de algún peatón al momento de hacer su ingreso a la avenida Aviación. Se menciona así que la conducta del peatón fue un factor contributivo, ¿no? Esto es, en este caso, concurren los dos. Concurre primero el conductor del vehículo, que es es el factor determinante, es decir, quien en los hechos, en base a la relación de causalidad, quien tiene el mayor grado de participación en este evento. Y por otra parte también el peatón, pero es un factor contributivo, es decir, contribuye al daño, pero no es la causa predominante, ¿no? Esto es lo que se conoce con causa. Esto es cuando la víctima contribuye con su propio daño. Puede existir, el primer escenario es que existe una fractura causal, que es la mal llamada imprudencia de la víctima, porque en realidad es hecho de la víctima, y dos, la concausa. En la primera, la víctima produjo totalmente su daño, entonces si la víctima ha ocasionado su daño, no hay lugar a resarcimiento. En el segundo caso, si la víctima contribuye a su daño, ¿hay resarcimiento? Sí. Sin embargo, este tiene que ser disminuido. ¿Por qué? Porque la misma víctima contribuye en su propio daño. Entonces, luego llega a la Corte Suprema, ¿no? Porque se denuncia la infracción al artículo 1972. Porque lo que se dice es, o aquello que se discutía es que acá, si es que acá había existido o no una fractura causal, si es que acá había existido un hecho de la víctima, es decir, si la víctima había generado o no su daño. Entonces, tenemos que partir en primer lugar que la relación de causalidad lo que busca es determinar quién es quién ha producido el daño, quién es el autor del daño. Por medio de la relación de causalidad no se busca establecer, como usualmente se piensa, quién tuvo la culpa. Es más, en cuanto al criterio de imputación, la misma Ley General de Tránsito Terrestre establece que la responsabilidad por accidentes de tránsito es de carácter objetivo. Esto es que no cabe, como correctamente lo dice la Corte Suprema, no cabe hacer un análisis del dolo o la culpa de los sujetos que han sido partícipes en el daño. No importa acá la culpa, no importa acá qué tan negligente yo haya sido. No importa qué tan culposa haya sido mi conducta. Lo que importa es si objetivamente, en base a las conductas, quién ha sido el autor del daño. Tiene que analizarse la conducta desde un punto de vista abstracto, prescindiendo del dolo o la culpa. Entonces, acá se discute, ¿hay fractura causal o no hay fractura causal? Entonces, lo que dice al final la Corte Suprema es que, bueno, efectivamente, el criterio de imputación es objetivo y que la sentencia de vista había tomado en consideración la conducta del demandante, es decir, de la víctima.
pues su conducta ha concurrido en la producción del daño. Entonces, acá, en efecto, la misma Corte dice que, o reconoce que estamos frente a un supuesto de concausa, ¿no? Esto es que la víctima ha contribuido en la producción de su daño. Sin embargo, hay un punto que llama mi atención y es algo que creo que debe ser motivado, porque yo no encuentro una motivación para efectos en los casos en los cuales se produce una concausa. Hemos repetido que hemos dicho en esta posición he mencionado que la concausa es cuando la víctima contribuye en su daño. Entonces, si yo digo o si se establece que la víctima contribuye en su daño, lo primero que acá hay que establecer es cuál es el daño. El daño es uno solo. Digamos, el daño producido como consecuencia del accidente es uno solo, sin importar quién ha sido el autor o no. ¿Quién ha sido el autor? ¿La persona atropellada o el conductor del vehículo? El daño es uno solo. Luego lo que hay que analizar es quién es el autor. ¿Por qué? Porque en base a quién es el autor se va a determinar, bueno, el peso económico del daño permanece en la víctima o las consecuencias, el peso económico del daño es trasladado de la víctima al presunto autor. ¿Se traslada todo el daño o se traslada solo una parte? Porque si es con causa, solo se traslada una parte. Porque hay una parte que permanece en la esfera de la víctima. Porque la víctima ha producido su propio daño. Entonces, acá se dice, bueno, sí, efectivamente la sentencia de vista toma en consideración la conducta del demandante, pero no se puede, de un análisis de las sentencias, no se determina primero que se haya establecido cuál es el monto del daño. Y sobre el monto del daño, que es el primer análisis, lo que tiene que establecerse es, bueno, si el daño es 100, hay que ver en qué porcentaje ha contribuido la víctima en el daño. Porque en base a eso, tiene que ver cuál es el resarcimiento que debe asumir el conductor, es decir, el autor del daño, y cuánto es el porcentaje que tiene que asumir la misma víctima. No basta con decir que acá se analizó la conducta se analizó la conducta del demandante. No basta con decir eso, hay que motivar, es decir, hay que motivar, si, bueno, efectivamente, el demandante ha concurrido, su conducta ha también concurrido en la producción del daño, de acuerdo, pero ¿en cuánto? ¿Qué porcentaje de participación tiene la víctima? Porque sobre eso es que se va a determinar cuál va a ser el resarcimiento. Si no, estamos ante una ausencia de motivación. Hay que establecer, bueno, en cuánto participa cada uno. Bueno, sobre esa base vamos a ver, el daño es 100. Si la víctima ha contribuido en 50% a su daño, bueno, entonces el resarcimiento va a ser 50. Ese es el análisis que se debe hacer y no lo encuentro en esta sentencia. Además, ¿qué es lo que se menciona acá en los hechos? Lo que se menciona es concretamente lo siguiente. Lo que se dice es que había un auto al quien la policía le había dado la autorización para poder pasar por este cruce en una avenida conocida en la ciudad de Lima. Y no obstante la indicación del policía, esto es prácticamente como si yo cruzara en una luz verde. No obstante la indicación del policía, este peatón cruza. Y como cruza, el conductor lo atropella. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente esto es un supuesto de concausa? ¿O quien ha generado el daño es la propia víctima? Repito que el Código Civil habla de imprudencia de la víctima, pero imprudencia de la víctima es un término no feliz. ¿Por qué? Porque no cabe acá analizar la culpa o no. La imprudencia nos conduce a pensar en la culpa, ¿no? Pero en realidad no es la culpa, es su conducta en qué tanto ha producido el daño. Entonces acá, y además, esta víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, tanto el juzgado como la sentencia de vista a la sala determinan que el conductor es responsable. ¿O es que acaso no estamos siendo una especie los conductores no estamos siendo una especie
de seguros, que nosotros que conducimos todos los días, estamos a diestra y siniestra de poder atropellar a una persona que cruza la pista sin tener indicación para esto, y a pesar de eso, a pesar de que la víctima desobedezca estas reglas, el conductor tiene que asumir parte del daño, porque de acuerdo con la información que obra en las sentencias, desde mi punto de vista, acá hay un claro ejemplo de hecho de la víctima. Es decir, yo manejo el día de mañana y cruzo cruzo la intersección en luz verde, pero sin importar que haya la luz verde, pasa el otro, pasa un peatón y, y hay una colisión. A mí no me queda claro el hecho de que se determine posteriormente que el conductor es responsable del accidente, ¿no? Inclusive en la sentencia en la sentencia de vista, se habla de que el factor determinante es el accionar del conductor del vehículo, pues debido a su experiencia, ha debido de percatarse de la existencia de algún peatón. Bueno, si se habla de según la experiencia, bueno, estamos prácticamente analizando la culpa cuando el mismo código te dice que estamos frente a un caso de responsabilidad objetiva, en lo cual yo respondo por poner en actividad un bien riesgoso, que es el vehículo. Ya sabemos que, bueno, que los vehículos, los bienes per se no son riesgosos, pero la actividad que uno pone en marcha con el vehículo todavía es considerada riesgosa, ¿no? Entonces, esta es una primera opinión que surge de esta casación en la cual al final el conductor terminó asumiendo la suma de 100.000 soles como resarcimiento, ¿no? 40.000 soles por daño a la persona y 60.000 soles por daño moral. Entonces, luego vamos a la segunda sentencia que he traído, que también publicada en el peruano el martes 17 de diciembre de 2024. ¿Qué pasó acá? Acá, a diferencia del caso anterior, en los hechos, acá hay un accidente de tránsito, pero entre dos vehículos, ¿no? El caso anterior era el vehículo y una persona. Acá son dos vehículos que tienen una colisión en una carretera. Entonces, de acuerdo con, esto ocurrió en diciembre del 2012, digamos, el conductor de uno de los vehículos demanda la suma que era conductor, trabajaba como conductor de una empresa de transportes, ¿no? Como consecuencia del accidente tiene una invalidez permanente, su lesión, vaya la redundancia, es permanente, es irreversible, ¿no? Y lo que hace es demanda 360.000, 250.000 soles, ¿no? De los cuales 260.000 son lucro cesante. ¿Por qué? Pues porque como ya tiene una invalidez permanente, no puede seguir dedicándose a alguna actividad lucrativa. Entonces, lógicamente, eh, una consecuencia del accidente es que yo estoy viendo frustrada utilidades futuras, ¿no? Ya no puedo trabajar, soy conductor del bus. Después del accidente no puedo manejar ni siquiera una bicicleta, ¿no? Hay un lucro cesante. La cuantía es otro aspecto. Luego, 50.000 soles por daño moral y 50.000 soles por daño a la persona, por más de que se discuta o no si es lo mismo, si el daño a la persona engloba el daño moral o el daño moral engloba el daño a la persona, es conocido que en nuestro país las sentencias siempre se pronuncian sobre las dos categorías de daños, ¿no? Más allá de discusiones doctrinarias, hay que ir ahora a la práctica. Se reconocen los dos, independientes. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿No? Lo que sucede acá, primero un argumento en la cual el demandado es bien incisivo, ¿no? Es que cuando se trata de un evento en el cual dos vehículos participan, es decir, vehículo con vehículo, a diferencia del caso anterior en el cual era vehículo con peatón, no se aplica la responsabilidad objetiva, sino la responsabilidad por culpa, lo cual en realidad no es correcto, ¿no? La ley, y en esto hay que ceñirnos al texto de la ley lo que dice es que la responsabilidad es objetiva. Bueno, cuando participan dos vehículos, lo que hay que ver, lo que hay que analizar es los hechos.
cuál ha sido la conducta en los hechos, cuál ha sido la conducta de cada conductor del vehículo y cuál de ellas es la que ha producido el daño. También se cuestiona el dictamen técnico pericial que se realizó luego del accidente. Eh, en cuanto a los daños, ¿no? Algo interesante, ¿no? Es que efectivamente, repetimos, el demandante era conductor del bus, tenía 55 años a la fecha del accidente, ¿no? Entonces, lo que él hace es dice, bueno, este es mi sueldo, mi remuneración, que era 750 soles. Entonces se dice, bueno, yo hasta cuánto tiempo yo iba a ser conductor de buses, 10 años más hasta los 65, que es la edad de jubilación, ¿no? De acuerdo con la práctica en ese ámbito. Entonces, bueno, si yo recibía 750 soles, habría que multiplicar 750 por 12, esto es lo que iba a percibir en un año, y eso por 10. Y eso me da los 700, el monto que se demandó como lucro cesante. Y luego se demandó también, repito, el daño moral y el daño a la persona, ¿no? Y también se discute, bueno, ¿realmente existía un daño moral? El daño moral no se probó, ¿por qué? Porque no había un certificado psicológico, ¿no? Ahora, el daño moral no necesariamente tiene que probarse únicamente con un certificado psicológico. Yo creo que se da por hecho de que como consecuencia del accidente yo tengo que estar sometido a diversas operaciones y eso me trae un dolor, ¿no? Y eso es un daño moral, este nuestro punto de vista. Pero también cuál fue una discusión interesante, ¿no? Era lo referido a la relación de causalidad, ¿no? Dice la primera instancia, ¿no? Cito textualmente, dice, queda claro que el demandado, al momento de ocurrido el accidente de tránsito, venía realizando una actividad riesgosa conduciendo su vehículo, desplazando su unidad sin el cuidado o prevención, esto es, sin cumplir las reglas de tránsito por la calzada oeste de la carretera Panamericana Norte, invadiendo parcialmente la calzada este, ¿no? Entonces, de alguna manera, se analizan los cuidados, las prevenciones, parece en realidad un análisis de culpa cuando estamos frente a una responsabilidad objetiva. Pero luego, ¿qué se dice? Primero, la sentencia de primera instancia lo que dice es que efectivamente hay una discapacidad, lo que genera la imposibilidad que el demandante continúe realizando las labores de chofer de ómnibus. Entonces, se otorga como medida de referencia su remuneración por 10 años adicionales, es decir, en este aspecto se ampara el lucro cesante. Claro, alguien me podrá decir, bueno, pues, pero el daño no es cierto, ¿no? Porque una de las características de un requisito para que sea un daño resarcible es la certeza del daño. Bueno, ¿qué me garantiza que tú por los siguientes 10 años hayas seguido realizando esa labor de bus? Bueno, a veces el derecho tiene que optar por presunciones, ¿no? De repente solamente seguía con su labor 6 meses más sin el accidente o un año, de repente se murió el siguiente día, en una circunstancia totalmente distinta. Pero bueno, a veces hay que tomar el derecho tiene que tomar presunciones de que iba a vivir 10 años. Es criticable, sí, que se tome como referencia su remuneración, es decir, el íntegro de su remuneración, porque la remuneración no es igual a la utilidad. Son dos conceptos distintos, porque la utilidad implica lo que yo voy a percibir menos los gastos. Entonces acá la remuneración íntegra como tal no se iba a recibir. Entonces ahí creo que hay un error de concepto y es algo inclusive que se ha desarrollado en el fuero laboral, ¿no? Y ahí siempre se hace hincapié, remuneración no es igual, la remuneración dejada de percibir no es lucro cesante, por si acaso. Y ahí va senda jurisprudencia que dice, se opta este, esta corriente de opinión, ¿no? Bueno, el daño a la salud también existió, el daño moral también, inclusive se hace referencia a que el daño moral tiene cierta proyección, esta persona tenía familia, este conductor tiene familia, pues no falleció, está vivo, de acuerdo con los hechos del caso, y que el daño moral tenía que verse proyectado también con respecto a la familia, que bueno, es algo opinable, ¿no? Es algo argumentable. Dice que es la aplicación de la responsabilidad por riesgo creado. No hay que analizar ni culpa ni dolo de los demandados. ¿Qué más dice? Y esto es la parte importante, ¿no? La sentencia de vista, al igual que en el caso anterior, dice, ¿no? Que existió un factor predominante y un factor contributivo, ¿no? Al igual que el caso anterior, o sea, un factor que predominante significa que fue el factor preponderante que generó el daño.
y un factor que contribuyó, ¿no? Es decir, contribuyó en menor medida. ¿Qué contribuyó? La participación misma del demandante en el accidente. De acuerdo con las pericias, en el informe técnico pericial se determina que la conducta del demandante, es decir, del chofer del bus, también contribuyó con el accidente. Entonces, también lo que se viene discutiendo acá es la relación de causalidad, porque lo que se dice es, bueno, eh, acá también estamos frente, si hay un factor predominante, si hay un factor contributivo, estamos frente a una concausa. La víctima ha contribuido, ha participado en su propio daño, y en consecuencia tiene que reducirse el quantum resarcitorio. Eh, y la sentencia vista confirma lo referido al lucro cesante. Y acá la parte de la casación, sobre la cual yo estoy totalmente en contra, ¿qué es lo que dice la casación? ¿No? Lo que la casación dice, acá la tengo impresa, ¿no? Cuando se denuncia la infracción del artículo 1972, porque no, según lo que alega la demandada, ¿no? Es que si hay concausa, no se ha reducido, no se, ni el juzgado ni la sala ha procedido a reducir el resarcimiento, ¿no? Si hay concausa, tiene que reducirse, porque la víctima participa en su daño. Entonces, lo que dice la casación, ¿qué es? Y lo leo, mejor lo leo acá textualmente. Dice, si bien se determinó que el factor predominante recayó en la acción operativa imprudente del demandado, conductor del vehículo, sin embargo, el factor contributivo recae en la acción operativa del demandante. Es decir, reconoce que el factor contributivo recae en el demandante, con causa. Sin embargo, ¿qué dice después? En consecuencia, dice, a juicio de este tribunal, consideramos que el juez sí redujo el monto de la indemnización pretendida en la demanda, que fue, ¿cuánto se demandó? 360.250.000 soles. Por esta razón, dice, se le impuso en la sentencia una indemnización reducida a la suma de 145.000 soles. Entonces yo digo, esto realmente, o sea, ¿qué es lo que está diciendo la Corte Suprema? Lo que dice la Corte Suprema es que el juez se ha tenido en cuenta la conducta del demandante, o sea, se ha analizado la concausa y por eso la demanda no ha sido declarada fundada, sino ha sido declarada fundada en parte. Porque no otorgó 360.000, sino otorgó 140.000. Ese es el análisis que hay que hacer, porque si hay y si se reconoce y si aplicamos lo que es la concausa, lo que hay que determinar es, bueno, el daño es tanto. Y sobre la base del daño resarcible, sobre el daño existente, sobre el daño probado, sobre esa base determino ese factor contributivo en cuánto contribuyó. En 10, 15, 20, 25, 30%, 40%. Bueno, se reduce el resarcimiento en ese porcentaje. Pero no como lo dice acá. Acá, para mí, es clara la, eh, la deficiencia en la motivación de la sentencia de la Corte Suprema. Porque prácticamente acá lo que dice es, bueno, a juicio de este tribunal, el juez sí redujo pues el monto de la indemnización. ¿Por qué lo redujo? Porque no, porque no te otorgó toda la indemnización que reclamaste. Te otorgó solamente una parte. Tú pediste 360 y te otorgó 140. Por eso, entonces sí tuvo en cuenta la concausa, pero eso no es la forma de analizar realmente una concausa. Repito, para analizarla con causa, primero hay que establecer cuál es el monto del daño. La responsabilidad civil es un sistema. Primero se analiza, bueno, cuál fue el evento generador del daño o la antijuricidad, de acuerdo con lo que todavía consideran que la antijuricidad es un elemento de la responsabilidad civil. Segundo lugar, ¿cuál es el daño? Con el mismo segundo lugar, ¿a cuánto asciende la cuantía del daño? Tres, ¿quién es el autor del daño? Es decir, sobre la base del daño probado, ¿quién es el autor? Bueno, el autor son dos. En principio, el autor propiamente dicho y en segundo lugar la víctima. En consecuencia, si la víctima participa en el daño, tiene que asumir parte del mismo. Y no se puede trasladar todo el peso económico del daño al demandado en este caso. Como siempre decía, como siempre mencionaba Díez Picasso, ¿no?
Para trasladar el peso económico del daño, habrá que tener buenas razones, razones justificadas para trasladar el costo del daño de la víctima al responsable. Y creo, desde mi punto de vista, no se está acá analizando correctamente el factor de la relación de causalidad. Porque por más de que se reconozca expresamente que hay con causa, bueno, tiene que analizarse para que exista una motivación correcta en cuánto es esa concausa, en cuánto participó esta víctima en el evento dañoso. Y sobre esa base, habrá que reducir ese resarcimiento y la víctima, si hay concausa, hay indemnización, si hay indemnización, pero tiene que ser reducido, porque la misma víctima, repito, ha participado en el daño, ¿no? Eh, Eso es todo por mi parte y nuevamente agradezco a los organizadores.